Desde arriba, el agua turquesa, la arena naranja, el hielo inmaculado y las verdes extensiones de vegetación forman una paleta de colores que tiene un aspecto inmutable y frágil al mismo tiempo. El agua conforma los ecosistemas y las actividades humanas en todos los lugares, pero factores como el aumento de la población, la urbanización, el cambio climático y la contaminación amenazan equilibrios que son ancestrales. En los países con importantes contrastes geográficos y climáticos, la gestión del agua es vital. En el Perú, un país con una selva amazónica muy lluviosa y hostil, la barrera montañosa de los Andes a más de 6.000 metros y una estrecha franja costera completamente árida, donde vive el 60% de la población, el reparto del agua siempre ha sido desigual y la evolución es inquietante. Lima, la capital, situada en la costa desértica, concentra una tercera parte de la población de Perú. Plaza Mayor. En una de las escasas fuentes en actividad, el agua que fluye da una sensación de despreocupación. Casi se podría olvidar que en la estación seca el agua es muy valiosa, porque llega de lejos, de muy arriba. Al igual que en todos los pueblos de la costa, procede de los macizos de la cordillera de los Andes y de los glaciares. Uno de los macizos que encontramos en el centro de Perú es la Cordillera Blanca. Yanama, situado a 3.500 metros, es uno de los pueblos más altos de la Cordillera Blanca. A pesar de que el chorro de la fuente es raquítico, el agua es abundante, ya que aquí sí llueve, y los glaciares sirven de depósitos naturales durante todo el año. Desde siempre, mucho antes de los españoles y los incas, los hombres viven mirando la línea blanca de las montañas. Hoy en día, nadie ignora, y todavía menos la vendedora de hielo, que esa línea blanca se aleja y que no es una buena señal, ni para ellos ni para quienes viven más abajo. La Cordillera Blanca, la mayor cadena tropical de montañas glaciares del mundo, con cumbres que sobrepasan los 6.000 metros y con 700 glaciares, es especialmente sensible a cualquier variación climática. Bajo la experta mirada de los satélites, estos glaciares forman un encaje fino y vulnerable, sometidos a importantes transferencias de calor y de humedad entre el Pacífico y la Amazonia. Son lugares estratégicos para estudiar el cambio del clima y sus consecuencias. Desde hace algunos años, los glaciólogos y los hidrólogos peruanos del Instituto Nacional de Recursos Naturales y los franceses del Instituto de Investigación para el Desarrollo cooperan para comprender el comportamiento de los glaciares andinos y su repercusión en la disponibilidad de agua. En lo más alto, por debajo de los 6.000 glaciares, Jesús Gómez y Bernard Puyó toman datos para realizar el balance de masa del glaciar, es decir, la cantidad de masa de hielo que ha ganado o perdido. El glaciar Artesón Raju es muy representativo de los glaciares de la Cordillera Blanca situados entre 4.500 y 6.000 metros. Aquí, para comprender el funcionamiento del glaciar, es necesario disponer de un balance mensual. Para realizar el balance hay que seguir sobre todo la evolución del espesor de hielo y el avance del glaciar, medidas que exigen la instalación de una decena de balizas en el eje del glaciar.
¿Van a cambiar esta baliza? Vamos a cambiar esa estaca porque tenemos solo ya 2 estacas. Pienso que en 2 meses ya la última estaca va a estar afuera. Entonces... Sí, va a secar. Están compuestas por estacas de madera unidas, que se sumergen hasta una profundidad de 10 metros. Los técnicos peruanos van instalando nuevas estacas con frecuencia. El desplazamiento del glaciar y por tanto de las balizas también se calcula gracias a medidas GPS muy precisas. Este tiene una precisión bastante buena en distancia horizontal en el plano, de más o menos 4 centímetros aproximadamente. Bernard y Jesús, provistos de 1 metro, de baliza en baliza, de 4.900 metros en la base del glaciar hasta 5.200 metros, toman las medidas. Su veredicto es incontestable. ¿Oh? 1,99,8 más o menos. Sí. Y acá. 1,15 m. Sí, muy bien. El 2 de abril. Sí. Hemos tenido... Para tomar las medidas hay que venir todos los meses, medir lo que sobresale del glaciar y con la diferencia se puede reconstituir la cantidad de hielo que se ha derretido. 1,36,8 m. 1,36,8 m en 2 meses de control. Sí. En esta primera estaca, ¿sí? Sí, es mucho. Esta ablación de 1,36 m es considerable para los meses de abril y de mayo, que son meses entre la estación de lluvias y la estación seca. La explicación probablemente se encuentre en que las precipitaciones del 2003 han sido escasas, por lo que el glaciar apenas ha estado completamente cubierto de nieve blanca, dejando ver sus partículas minerales, constituyendo así lo que se denomina glaciar negro y provocando un fuerte deshielo. La falta de precipitaciones y por lo tanto de nieve blanca que refleje los rayos del sol hace que el glaciar no esté protegido. El hielo absorbe gran parte de los rayos y el glaciar se deshiela. El producto final de los glaciólogos, si podemos llamarlo así, es el balance de masa del glaciar. Si el balance de masa es positivo, la respuesta del frente del glaciar es que va a avanzar, se desplazará aguas abajo. Si el balance es negativo, el glaciar remontará. En el caso del Artesonraju, desde los años 70, el glaciar ha remontado encima de la Gran Barrera Rocosa y actualmente está a más de 4.900 metros, lo que explica el retroceso tan importante que ha sufrido en 50 años. Retroceso acelerado a principios de los años 80, que creemos, es más, estamos seguros, es a causa del cambio climático y de las modificaciones de la temperatura y de la humedad de la atmósfera por encima de la Cordillera Blanca, que está relacionado con el cambio global. Además de la glaciología, existe otro medio para cuantificar el deshielo y comprender el retroceso de los glaciares, que es la hidrología. Solo será necesario descender 500 metros. Bueno, vamos a sacar los datos de Estamos en el desagüe de la cuenca de la vertiente del Artesonraju, que alcanza los 8 kilómetros cuadrados. Esta estación fue instalada en 1996 por Electroperú, conforme a los planos que había realizado el IRD en 1995. Gracias a esta estación podemos controlar y registrar continuamente el volumen de agua evacuado durante todo el año. Ahora estamos a principios de la estación seca y el caudal que pasa es superior al que debería tener en esta época. Esto confirma, sin dejar lugar a dudas, lo que ya habíamos visto con el balance de masa, según el cual la ablación es especialmente fuerte en abril y mayo.
resultado de este deshielo acelerado y del retroceso de los glaciares, el agua se acumula en los estanques naturales creados por las morenas y forma lagos a esa altura, que se multiplican y crecen. En el Perú les llaman lagunas. En esta parte del mundo, especialmente afectada por los terremotos, los desprendimientos y los derrumbes de glaciares, estas aguas turquesas tan puras y tranquilas representan un peligro mortal para la población andina, un peligro que causó decenas de miles de muertos el siglo pasado. En la actualidad hay cientos de lagunas diseminadas por la Cordillera Blanca, muchas de ellas situadas sobre pueblos y ciudades. A pesar de las medidas de seguridad, siguen siendo peligrosas. En el alto valle de Tayapampa, en la vertiente amazónica de la cordillera, los criadores de alpacas viven junto a las lagunas y las situaciones de alerta son frecuentes. Es un desierto. Todo se lo ha lavado con el aumento del agua, de la laguna. Entonces ahorita ya no hay vida en esa parte. No hay ni planta, ni hicho. Todo se lo ha... Por inundación de esa laguna, ha habido mucho desperdicio con los animales también. Sí. Dominada por cumbres de más de 6.000 metros y por el glaciar Pucallirca, la laguna que tanto inquieta a los indios se llama Safuna. Marco Zapata, jefe de la Unidad de Glaciología del Instituto Nacional de Recursos Naturales de Huaraz, e Ibarno, especialista en teledetección espacial en el IRD, llevan a cabo una misión de control de las infraestructuras de seguridad, en especial de los túneles realizados en esta laguna desde principios de los años 70. Sí, aquí hay algunas pequeñas filtraciones en la parte del techo del túnel. Nos encontramos en el segundo túnel de la laguna Safuna y es un túnel de seguridad para el desagüe en caso de que el nivel de la laguna suba bruscamente y pueda descargar el agua por este túnel. Bien, esta es la laguna Safuna Alta. Safuna es un ejemplo casi perfecto de una masa de agua alimentada por el deshielo y el retroceso de un glaciar. La laguna había llegado a tener 20 millones de metros cúbicos a principios de los años 2000, hasta ese día de 2002. En el mes de abril del año pasado se produjo un derrumbe de rocas y de material de escombros que cayó entre el terminal de la lengua glaciar del Pucallirca y el espejo de la laguna de Safuna. Esto provocó un gran movimiento de agua que erosionó parte de las morrenas laterales y también erosionó gran parte de esta morrena frontal. Pero algo importante es de que el movimiento del agua o el oleaje que se produjo alcanzó una altura de más de 75 metros.
otra parte del agua ha pasado por este túnel, liberando realmente una gran energía. De no ser por este túnel, se hubiera podido producir la ruptura del dique y las consecuencias hubieran sido peores. Aquel día atravesaron la Morena unos 6 millones de metros cúbicos, cuyas víctimas fueron únicamente algunas vacas y llamas. Pero si la Morena hubiera cedido, 20 millones de metros cúbicos de agua habrían bajado por los estrechos valles y habrían llegado hasta las zonas habitadas. Esto permite apreciar la importancia de un trabajo regular de control del conjunto de las lagunas, un trabajo que ya recurre a las técnicas espaciales. Eso es una compuesta colorada spot. En rojo corresponden a lo que es vegetación y el blanco corresponde realmente a la nieve y el azul es el hielo que aparece. Se puede ver también en esta imagen muchas lagunas. Aquí entonces estamos a este punto, en la morena lateral de Safuna. Se ve que a esta época, como complemento de lo que se hace aquí en la laguna Safuna, lo que pueden aportar las imágenes de los satélites es la localización de las distintas lagunas de la Cordillera Blanca, con el fin de identificarlas y de poder realizar su seguimiento. Para ello disponemos de diversos satélites o sensores. Podemos utilizar el Aster, el Landsat, el Spot, en especial el Spot 5, que ofrece una mayor resolución y nos permite definir mejor la superficie de las lagunas. Es suficiente con una imagen al año, en la estación seca, cuando no hay nubes. Con una imagen por año, creo que se puede seguir de forma razonable la evolución de las lagunas e intervenir cuando su dimensión llega a ser peligrosa. Ya falta poco para llegar. Si nosotros queremos obtener resultados rápidos a nivel de nuestro país, en el que existen 18 cordilleras nevadas o grandes áreas glaciares, el trabajo realmente se aliviaría enormemente. O sea, el tiempo de ejecución de estos inventarios sería mucho más rápido que con imágenes o fotografías aéreas. Todas estas lagunas, muy llenas y a merced de una avalancha de hielo o de rocas, también son muy valiosas. El agua que contienen es un elemento esencial para la vida y para el desarrollo. La laguna Parón, situada a los pies del monte Artesonraju, es la mayor de la Cordillera Blanca. En 1984 se redujo su altura de más de 50 metros gracias a la apertura de túneles, por lo que ya no representa un peligro real y sus aguas son muy codiciadas por los técnicos de Duke Energy, que gestiona la central eléctrica del Cañón del Pato, quienes utilizan la laguna como depósito para la época seca, regulando su capacidad. Por los campesinos indios, quienes siempre han desviado las aguas para regar sus tierras. Acequia es el nombre que se da a los pequeños canales que nacen del torrente principal alimentado por la laguna y descienden lentamente por las pendientes para regar las tierras cultivadas que a veces están muy lejos. Se reconocen por las franjas de vegetación que atraviesan las laderas. En las regiones en las que la agricultura es la única actividad, son como cordones umbilicales que distribuyen la vida. Aquí todo es una cuestión de gravedad, una sutil alquimia para distribuir sin inundar, una alquimia que los indios practican desde hace siglos.
Todo, yo regalando yo también. Rego todo, animales, guaypas, gallinas, come, agua, tomar. Yo también tomando. Estos rudimentarios métodos de riego que parecen inmutables, en la actualidad se están cuestionando. Es precisamente esto lo que preocupa a Cusi Berrios, que preside la Comisión de Riego de la región Yungay, donde hay unos 10.000 campesinos para 4.000 hectáreas de cultivos irrigados. Nos cortó el agua. La laguna Parón, incluso todos los riachuelos que vienen del Nevado, los toma Egenón para producir mayor fluido eléctrico, pero ¿qué problema trae para el agricultor? La disminución en el riego, racionamiento en el riego. Ya no riegan como antes, ¿no? Abundaba el agua, pero ahora están completamente racionadas esa zona. De ese modo, hay ese roce, digamos así, entre agricultor y la empresa que están produciendo el fluido eléctrico. Mientras los glaciares se deshielan, las lagunas se llenan y el racionamiento sigue siendo aceptable. Pero Cusi Berrios sabe que esta situación no durará y que antes o después habrá que prepararse. Ahorita hay un fenómeno de desglaciación. Está disminuyendo nuestro nevado. Las lagunas se van a secar de acá a unos 15 años, papá lindo. Ya hemos tomado conciencia de este fenómeno de desglaciación. Este avance tan acelerado significa de acá a unos 15, 20 años, evidentemente va a faltar el recurso hídrico. Debemos estar ya preparados para prevenir en el sistema de riego más que todo. De repente ya no vamos a regar como ahora, como se acostumbra por gravedad. De repente vamos a llegar a utilizar por sistema de goteo, aspersión. Para utilizar técnicas que economicen agua se necesitan medios y un revolucionario cambio de mentalidad. Muchos piensan que mientras el agua esté ahí no hay prisa. Incluso se observa un aumento de las superficies cultivadas. Ellos no valoran el agua, no dan el valor económico. Ellos dicen que el agua es natural, viene de los nevados, por lo tanto no debo pagar ni un centavo. La abundancia actual, totalmente relativa, oculta un futuro preocupante. Sin un esfuerzo inmediato de los campesinos y del Estado para realizar una mejor gestión del agua mediante un cambio en los métodos de riego, las generaciones futuras corren el riesgo de pagar caro esta inercia. Los campesinos son conscientes de que los recursos de agua disminuirán, pero ejercen una presión cada vez mayor sobre la tierra y piden más agua de la que utilizaban antes. Desde el momento en que necesitan más agua, la situación se agrava en un doble sentido, ya que extienden sus cultivos, porque probablemente con el aumento de las temperaturas podrán cultivar a mayor altura, y si lo hacen, tendrán que regar mayores extensiones y estarán obligados a coger el agua de más arriba. Esto da una serie de hechos convergentes que hará que sean ellos quienes más sufran para adaptarse a esos cambios. El agua es la fuente necesaria para que pueda funcionar el molino. Sin agua, la vida no, ¿cómo se puede decir? La vida no existiría en esa parte porque el agua es fuente de vida, como se dice siempre.
agua de las lagunas, al menos la que escapa de las múltiples desviaciones que intentan retenerla, desciende en torrentes hasta el fondo del valle, y es allí donde descubre la civilización. Huaraz, con 60.000 habitantes, es la capital de la región, la ciudad. El día de mercado, los campesinos bajan a vender sus productos y se mezclan con los comerciantes. A los pies de los macizos, Huaraz es un punto de referencia para quienes están interesados en la Cordillera Blanca. Es la base de los glaciólogos y de los hidrólogos de INRENA. Aquí es donde encontramos a Ibarno en pleno trabajo de formación. Hay partes donde se puede ver los deshielos. Por ejemplo, mira aquí en este, todo eso ha desaparecido. La gente de INRENA conoce muy bien el terreno, pero todavía no maneja bien la teledetección y utilización de las imágenes enviadas por los satélites. Ya hemos trabajado en distintos glaciares y hemos podido observar un retroceso muy pronunciado desde los años 90 hasta el año 2000, que puede alcanzar los 300 metros. Aquí hay un ejemplo, mira. Aquí hay un ejemplo de donde antes había un glaciar aquí y una laguna, que ahora todo el glaciar ha desaparecido. Ahora hay que aplicar el estudio al conjunto de la Cordillera Blanca, y esta será la función de los técnicos del INRENA. Mi presencia aquí y la de todo el equipo tiene como finalidad poner en marcha una metodología que les permita hacer un inventario de los glaciares. Pero debemos prepararnos para apreciar un retroceso muy pronunciado de la mayoría de los glaciares de la Cordillera Blanca. El trabajo de reconocimiento y de inventario se realiza gracias a imágenes de satélite cada vez más precisas que permiten identificar mejor los glaciares, como ocurre aquí con el Spot 5. Vamos a delimitar este. Bueno, esto es un ejemplo que doy rápido para... En los casos dudosos, este trabajo siempre debe ser verificado con observaciones realizadas sobre el terreno, ya que cualquier interpretación precipitada puede tener consecuencias graves, como ocurrió recientemente. Huaraz está situado en el corazón de una región en la que, por haber sido testigo de tantos dramas, cualquier información alarmista tiene efectos inmediatos. Alcides Ames es uno de los glaciólogos más veteranos de Perú. Vivió el seísmo de 1970 y la destrucción del pueblo de Yungay por un glaciar que se había desprendido. Sigue con interés lo que ocurre en la actualidad en la Cordillera Blanca, sobre todo cuando la NASA se interesa en un glaciar situado sobre su ciudad. A consecuencia del retroceso de los glaciares, la morfología del glaciar en la parte alta, encima de la laguna Palcacoche, ha cambiado bastante. El glaciar ha disminuido en espesor y se ha formado una escarpa rocosa justo encima de la laguna. Y en la foto de satélite que la NASA ha estado monitoreando, esa escarpa rocosa se ve como una línea negra que ellos lo han interpretado como una gran grieta. Estos señores, sin consultar, por supuesto, con los especialistas que están estudiando los glaciares, sin consultar con ellos previamente, han lanzado la noticia alarmante de que había un peligro latente ahí y que podría Huaraz desaparecer.
Eso ha traído una alarma general, por supuesto no tanto como un pánico, sino una preocupación de los pobladores de Huaraz, y eso trajo consigo también una retracción del turismo al Valle del Santa, que es un foco de turismo en el mundo. Las pérdidas del sector turístico ocasionadas por este error de interpretación han sido estimadas en $2 millones. Esta historia permite apreciar la utilidad de un trabajo en el que se dé una colaboración permanente entre quienes poseen la tecnología y quienes operan sobre el terreno. Para el agua del río Santa, al que van a parar todos los afluentes del valle, el hielo solo es un recuerdo. Abandona definitivamente la Cordillera Blanca en dirección al Océano Pacífico. Los satélites lo confirman. Desde hace más de 20 años, el hielo se derrite rápidamente. Alimentado prácticamente en un 100% del agua de los glaciares en la estación seca, desde abril hasta septiembre, y en un 50% aproximadamente en la estación húmeda, el caudal del río Santa sigue siendo abundante. ¿Pero por cuánto tiempo? Gracias a las mediciones hidrológicas realizadas desde 1948 y al trabajo de síntesis de Bernard Puyot, sabemos que el caudal depende no solo de los glaciares, sino también de las temperaturas registradas a 6.000 metros en lo alto de la cordillera, que han aumentado en promedio de medio grado en 50 años. Como los modelos de previsión del clima para los siglos XXI y XXII nos dan una idea precisa sobre la evolución de las temperaturas, estamos autorizados a hacer previsiones sobre los recursos de agua en el caso de la Cordillera Blanca. Hemos podido dibujar gráficos, curvas estimativas que permiten determinar la fecha en que se producirá una estabilización del ligero crecimiento actual de los recursos de agua y posteriormente una disminución inexorable, y hasta qué valor se reducirán los recursos de agua cuando los glaciares hayan desaparecido. Cuando los glaciares se reduzcan por debajo de una dimensión crítica y desaparezcan, lo que ocurrirá sin duda, solo la lluvia alimentará el río Santa y los recursos de agua serán considerablemente inferiores. Aquí se prevé que antes de un siglo se perderá como mínimo un tercio o la mitad de los recursos de agua actuales. En una región sísmica en la que es imposible construir grandes embalses para almacenar el agua en la estación húmeda, estas previsiones son inquietantes, sobre todo para los grandes consumidores de agua, río Santa abajo. En primer lugar está Duke Energy, que gestiona la central eléctrica del Cañón del Pato. Durante la estación seca, capta toda el agua que puede. Filtrada, transportada al corazón de la montaña, el agua cae en las turbinas y produce entre el 5% y el 10% de la electricidad de Perú. Para el ingeniero Juan Carlos Hernández, el problema es sin duda el caudal. Generamos 260 megavatios, en época normal de lluvias. En esta época estamos en época de sequía. En épocas como esta, el agua es escasa. Inclusive cada año se ve que el agua es menor y ya no podemos generar la cantidad total de la planta. Estamos generando en esta hora, por ejemplo, 160 megavatios, cerca del 70% de la generación total. En la hora punta, que es generalmente en Perú es de 6 a 11 de la noche, tenemos unos reservorios de regulación diaria como San Diego, que almacenamos agua durante el día y en las tardes, cerca de 5:30 o 5 de la tarde, soltamos agua suficiente para poder generar los 260 megavatios de la planta. En Huallanca, 400 metros más abajo, la central libera el agua y el río Santa vuelve a tomar forma mientras atraviesa paisajes cada vez más áridos. Ya estamos lejos, muy lejos de la Cordillera Blanca,
y el mineral y los cactus se imponen. Sin embargo, la relación del agua de los glaciares con los hombres todavía no ha acabado, ya que es de nuevo captada por la presa del proyecto Chavimochic, que desvía 100 metros cúbicos por segundo. Después, un río Santa exangüe prosigue con dificultad su camino hacia el mar. El agua captada se libera de los minerales que llevaba y se transporta por un canal para cumplir una nueva misión. Chavimochic, así se llama el más ambicioso de los proyectos hidroagrícolas existentes a lo largo de la costa peruana. Lleva el agua captada a través de unos 275 kilómetros hasta la región de Trujillo. Túneles, conductos cubiertos y canales integran una obra casi faraónica. Allí está el desierto, con sus dunas y su clima, algunos milímetros de precipitaciones al año. Sin embargo, es en esta zona donde las autoridades peruanas han decidido crear el mayor complejo agrícola del país, y para ello se necesita agua. El ingeniero Olson Avellaneda trabaja allí desde 1986, cuando comenzaron las obras. El proyecto especial Chavimochic es de usos múltiples. En primer lugar, tiene que poner bajo riego 135.000 hectáreas de terreno, 65.000 de valles antiguos y 70.000 de áreas nuevas, con agricultura altamente tecnificada. Además, lleva agua para la ciudad de Trujillo y va a generar energía eléctrica por el orden de los 75 megawatts. Aquí, el agua del río Santa llega para regar las nuevas tierras ganadas al desierto. Esta agricultura es intensiva y está completamente destinada a la exportación. No tienen nada que ver con la irrigación rudimentaria de las zonas montañosas. Se obtienen productos como fruta y espárragos por aspersión y por microirrigación. Se experimenta todo, desde los platanales hasta las viñas. Pero incluso con las técnicas más modernas, la multiplicación de las zonas cultivadas exige mucha agua. Se está incrementando el consumo de agua en la agricultura y no solamente es el recurso del agua del Santa, es para Chavimochic, está también para el otro proyecto paralelo hacia el sur de Chinecas. Tenemos que utilizarlo adecuadamente. De allí que está previsto hacer nuestro embalse de Palo Redondo, porque en épocas de avenidas el río Santa es muy prodigioso con abundante agua. Puede transportar hasta 1.500 metros cúbicos. Entonces, en épocas de avenidas podemos represarla y racionalizar nuestras aguas. Siempre más agua, no solo para los cultivos, sino también para los hombres. El aumento de las tierras cultivadas crea empleos y atrae a un gran número de personas a la región. La media es de 4 personas por hectárea. Llegan de todos los lugares, aunque sobre todo de la montaña. Los agricultores se convierten en jornaleros contratados por grandes grupos agroalimentarios y en los alrededores surgen ciudades. En el área de la Panamericana, Chao, había en el año 1986 exactamente 2 casas. En la actualidad ya hay una población de alrededor de 6.000 habitantes con sus familias y todos dedicados exclusivamente a la actividad agraria. Otro ejemplo de este fenómeno es Trujillo.
En otra época, centro colonial y ciudad mediana de Perú, que en la actualidad sobrepasa el 1.000.000 de habitantes y cuya población aumenta en unos 50.000 habitantes cada 2 años. A causa de esta expansión, no puede prescindir del río Santa para obtener el agua potable para generar electricidad. Actualmente, más de 15 millones de peruanos viven en la costa del Pacífico. A pesar de los proyectos de depósitos, de trasvases y de racionalización del agua, es lógico que nos preguntemos sobre las consecuencias de estos movimientos masivos de población hacia las zonas desérticas. Volvemos a Lima, una megalópolis que se extiende sobre aproximadamente 100 kilómetros y en la que viven 8 millones de habitantes. Con más del 60% de las actividades industriales y comerciales del país, cada vez atrae a más gente, como si fuera un agujero negro. Sobre todo la población rural de los Andes, ahuyentada por el subdesarrollo que se hacina en la periferia y tiene cada vez más necesidades impuestas por la vida de la ciudad. Descubrir la Lima de la periferia equivale a comprender inmediatamente en qué medida el desarraigo es preocupante. Acá tenemos el problema del agua y desagüe, ¿no? Como tenemos un proyecto de Sayapal de a largo plazo y nos dicen de un año, el otro año, así sucesivamente pasan los años y no tenemos. Yo soy de Abancay, Apurímac, y ahora mi señora es de Jaén, Cajamarca. Nos hemos juntado acá en Lima por buscar un mejor futuro, porque en mi tierra es luz, no hay ni agua, desagüe. A veces cuando llueve, sembramos y cosechamos, ¿no?, de la lluvia, pero si no llueve, no tenemos. Ahora casualmente venimos acá a Lima, vivimos y a veces no hay trabajo, peor. Y a veces nos queremos regresar a nuestra tierra, ¿no? Es problema acá en Perú. Esta lógica de concentración humana y de creciente demanda de recursos naturales como el agua se ha convertido en una constante que está completamente integrada en los programas gubernamentales de desarrollo. Para Julio Ordóñez, ingeniero hidrólogo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, lo que hay que hacer es anticiparse y buscar el agua en otra parte. Uno de los grandes problemas que viene presentándose a nivel nacional es la mala distribución del recurso hídrico. O sea, hay una asimetría entre lo que es la disponibilidad de agua y la distribución de población a nivel nacional. Bien es sabido que en la parte de la vertiente del Pacífico contamos con una disponibilidad de un 2% de recurso hídrico, lo que no es así en la cuenca amazónica, que su disponibilidad es de un 98%. Entonces, esta desigualdad en la distribución tanto de la población como la disponibilidad de agua ha originado que el gobierno desarrolle una serie de proyectos a fin de poder cumplir con el abastecimiento tanto de la parte de frontera agrícola, de abastecimiento de agua potable y de generación de energía eléctrica. Es así que muchos de los proyectos que se están desarrollando y que se han desarrollado cuentan dentro de sus objetivos con una tercera etapa, que es el trasvase de agua de la parte amazónica a la parte de Atlántico, del Pacífico. Los proyectos creados para compensar la pérdida de agua de los glaciares mediante el trasvase del agua de la Amazonia son técnicamente realizables, pero laboriosos y caros. Por eso es importante trabajar en las previsiones del deshielo de los glaciares para saber dónde y cuándo anticiparse a la disminución de los recursos de agua.
En esta evaluación, el conocimiento de la variación de las temperaturas en los próximos 50 años es fundamental. En el ámbito global, en los grandes modelos climáticos, pero sobre todo, zona por zona, en el ámbito local. Esta es una de las funciones del Servicio de Meteorología de Senami. Con su ayuda, Bernard Puyot puede conseguir una mayor exactitud en sus previsiones sobre la Cordillera Blanca. Gabriela Rosas, meteoróloga, puede ayudarle. Sobre este gráfico, hay para 6 cuencas de la Cordillera Blanca, tengo una evaluación, una predicción de la evolución del recurso hídrico durante el próximo siglo. Y lo que haría sería tener una predicción, una evaluación de la evolución de las temperaturas que viene de los resultados de tu modelo para precisar estas curvas, etc. Este procesamiento de largo plazo requiere bastante recurso de máquina. Entonces lo que se ha hecho es generar un proyecto que ya está en ejecución en el segundo semestre de este año, que nos va a permitir adquirir un equipo, un sistema de clústeres con 30 procesadores en el cual vamos a poder correr el modelo global y asimismo poder trabajar lo que es el downscaling, la metodología de bajar la resolución de los modelos globales que son bastante gruesos a una escala lo suficientemente razonable para trabajar zonas localizadas ya en nuestro país. Lo que esperamos de Gabriela es que nos diga a qué velocidad se producirá el aumento de temperaturas en el caso de la Cordillera Blanca. A partir de ese momento yo podría obtener un gráfico mucho más útil, mucho más preciso que el que pude obtener a partir de los datos anteriores. Pongamos que se trate de entre 2 y 4 grados. Si en el siglo XXI se produce un aumento de las temperaturas de 2 grados, esto significaría que el máximo de recursos lo tendremos de aquí a 40, 50 años. Y si por el contrario es de 4 grados, lo tendremos de aquí a 25 o 30 años. Hablo simplemente de un orden de magnitudes. Si razonamos en términos de superficie glaciar, 4 grados significa que de aquí a un siglo, siglo y medio, prácticamente todos los glaciares por debajo de los 6.000 metros habrán desaparecido. Si se trata de 2 grados, se podrá esperar medio siglo más. Las previsiones serán de 2 siglos o 2 siglos y medio. 2, 3, 4 grados. En la actualidad, sean cuales sean las causas del cambio climático y las decisiones adoptadas por los gobiernos, el calentamiento a corto y medio plazo es inevitable. El destino de las futuras generaciones dependerá del aumento de las temperaturas y de sus consecuencias. Personas que vivimos en el callejón de Huaylas y vemos desde muy cerca a los nevados de la Cordillera Blanca, me preocupa bastante. Cuando era muchacho, mis padres decían que los glaciares llegaban hasta zonas muy bajas de los cerros. Ahora ellos me dicen que están muy arriba. Y ahora que yo tengo la oportunidad de trabajar con los glaciares y ver muy de cerca la evolución de estos, cómo van retrocediendo año a año, me preocupa particularmente porque pienso en mis hijos y pienso que si ellos van a tener tal vez la oportunidad de ver tanta maravilla que yo veo en la Cordillera Blanca. Ojalá que, bueno, estos son por las condiciones del clima, pienso, pero ojalá que las condiciones mejoren para que también nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan la oportunidad de ver tanta maravilla. Con su tecnología y miles de millones de dólares, el hombre intenta evitar las consecuencias de un calentamiento anunciado. Allá arriba,
Los habitantes de los valles más altos observan con inquietud el retroceso de la montaña de sus antepasados, su montaña, a la que ellos aún llaman la Cordillera Blanca. De abril y de mayo, que son meses entre la estación de lluvias y la estación seca. La explicación probablemente se encuentre en que las precipitaciones del 2003 han sido escasas, por lo que el glaciar apenas ha estado completamente cubierto de nieve blanca, dejando ver sus partículas minerales, constituyendo así lo que se denomina glaciar negro y provocando un fuerte deshielo. La falta de precipitaciones y por lo tanto de nieve blanca que refleje los rayos del sol hace que el glaciar no esté protegido. El hielo absorbe gran parte de los rayos y el glaciar se deshiela. El producto final de los glaciólogos, si podemos llamarlo así, es el balance de masa del glaciar. Si el balance de masa es positivo, la respuesta del frente del glaciar es que va a avanzar, se desplazará aguas abajo. Si el balance es negativo, el glaciar remontará. En el caso del Artesonraju, desde los años 70, el glaciar ha remontado encima de la Gran Barrera Rocosa y actualmente está a más de 4.900 metros, lo que explica el retroceso tan importante que ha sufrido en 50 años. Retroceso acelerado a principios de los años 80, que creemos, es más, estamos seguros, es a causa del cambio climático y de las modificaciones de la temperatura. Porque llega de lejos, de muy arriba. Al igual que en todos los pueblos de la costa, procede de los macizos de la cordillera de los Andes y de los glaciares. Uno de los macizos que encontramos en el centro de Perú es la Cordillera Blanca. Yanama, situado a 3.500 metros, es uno de los pueblos más altos de la Cordillera Blanca. A pesar de que el chorro de la fuente es raquítico, el agua es abundante, ya que aquí sí llueve, y los glaciares sirven de depósitos naturales durante todo el año. Desde siempre, mucho antes de los españoles y los incas, los hombres viven mirando la línea blanca de las montañas. Hoy en día, nadie ignora, y todavía menos la vendedora de hielo, que esa línea blanca se aleja y que no es una buena señal, ni para ellos ni para quienes viven más abajo. La Cordillera Blanca, la mayor cadena tropical de montañas glaciares del mundo, con cumbres que sobrepasan los 6.000 metros y con 700 glaciares, es especialmente sensible a cualquier variación climática. Bajo la experta mirada de los satélites, estos glaciares forman un encaje fino y vulnerable. Desde arriba, el agua turquesa, la arena naranja, el hielo inmaculado y las verdes extensiones de vegetación forman una paleta de colores que tiene un aspecto inmutable y frágil al mismo tiempo.
El agua conforma los ecosistemas y las actividades humanas en todos los lugares, pero factores como el aumento de la población, la urbanización, el cambio climático y la contaminación amenazan equilibrios que son ancestrales. En los países con importantes contrastes geográficos y climáticos, la gestión del agua es vital. En el Perú, un país con una selva amazónica muy lluviosa y hostil, la barrera montañosa de los Andes a más de 6.000 metros y una estrecha franja costera completamente árida, donde vive el 60% de la población, el reparto del agua siempre ha sido desigual y la evolución es inquietante. Lima, la capital, situada en la costa desértica, concentra una tercera parte de la población de Perú. Plaza Mayor. En una de las escasas fuentes en actividad, el agua que fluye da una sensación de despreocupación. Casi se podría olvidar que en la estación seca el agua es muy valiosa. La última estaca va a estar afuera, entonces... Están compuestas por estacas de madera unidas, que se sumergen hasta una profundidad de 10 metros. Los técnicos peruanos van instalando nuevas estacas con frecuencia. El desplazamiento del glaciar y por tanto de las balizas también se calcula gracias a medidas GPS muy precisas. Este tiene una precisión bastante buena en distancia horizontal en el plano, de más o menos 4 centímetros aproximadamente. Bernard y Jesús, provistos de 1 metro, de baliza en baliza, de 4.900 metros en la base del glaciar hasta 5.200 metros, toman las medidas. Su veredicto es incontestable. ¿1,99,8 más o menos? Sí. ¿Y acá? 1,15 m. Sí, muy bien. El 2 de abril. Sí. Para tomar las medidas hay que venir todos los meses, medir lo que sobresale del glaciar y con la diferencia se puede reconstituir la cantidad de hielo que se ha derretido. 1,36,8 m. 1,36,8 m en 2 meses de control. Sí. En esta primera estaca, ¿sí? Sí, es mucho. Esta ablación de 1,36 m es considerable para los meses. Sometidos a importantes transferencias de calor y de humedad entre el Pacífico y la Amazonia, son lugares estratégicos para estudiar el cambio del clima y sus consecuencias. Desde hace algunos años, los glaciólogos y los hidrólogos peruanos del Instituto Nacional de Recursos Naturales y los franceses del Instituto de Investigación para el Desarrollo cooperan para comprender el comportamiento de los glaciares andinos y su repercusión en la disponibilidad de agua. En lo más alto, por debajo de los 6.000 glaciares, Jesús Gómez y Bernard Puyó toman datos para realizar el balance de masa del glaciar, es decir, la cantidad de masa de hielo que ha ganado o perdido. El glaciar Artesonraju es muy representativo de los glaciares de la Cordillera Blanca situados entre 4.500 y 6.000 metros. Aquí, para comprender el funcionamiento del glaciar, es necesario disponer de un balance mensual. Para realizar el balance hay que seguir sobre todo la evolución del espesor de hielo y el avance del glaciar, medidas que exigen la instalación de una decena de balizas en el eje del glaciar. ¿Van a cambiar esta baliza? Vamos a cambiar esta estaca porque tenemos solo ya 2 estacas. Pienso que en 2 meses ya